Hola a todos, bienvenidos al Ateneo número 578, titulado Telesalud y Cuidadores. Este es el último Ateneo del track de Informática para la Comunidad de este año. Hoy es 26 de mayo del 2022. Este Ateneo está marcado dentro de los Ateneos Bibliográficos, que son una iniciativa del Hospital Italiano de Buenos Aires dentro de una instancia de aprendizaje en el marco del programa de la Residencia de Informática en Salud. Mi nombre es Diego Rabinovich, yo soy médico especialista en diagnóstico por imágenes y residente de Informática en Salud. Bueno, como bien decía el título, hoy vamos a hablar un poco de estas dos cosas, ¿no? De telesalud y de cuidadores y la relación entre los mismos. Para empezar, la telesalud la podemos definir, hay muchas definiciones que podemos encontrar, pero la podemos definir en términos generales como el uso de tecnologías, de las tecnologías de la información y la comunicación para prestar asistencia sanitaria a distancia. Y a los cuidadores también podemos encontrar muchas definiciones. Ya la temática de los cuidadores fue abordada en el Ateneo pasado. Un cuidador es una persona que cuida a personas que necesitan ayuda para cuidarse. Este tipo de personas pueden ser desde niños, ancianos, pacientes enfermos crónicamente o con discapacidades. Y dentro de los cuidadores tenemos a los cuidadores informales, que suelen ser familiares o amigos que pueden o no vivir, digamos, en la misma casa que la persona que las cuida, o cuidadores formales que reciben una remuneración y generalmente tienen algún tipo de formación para cuidar a un paciente. Estos cuidadores suelen atender lo que son las necesidades de los pacientes, como puede ser bañarse, vestirse, realizar tareas domésticas, hasta gestionar finanzas o planificar tipos de cuidado o incluso realizar visitas. Entonces, un poco en el recorrido de este Ateneo y lo que vamos a charlar hoy, yo dentro de la búsqueda bibliográfica que realicé, encontré 3 artículos que me parecían que tenían cosas interesantes sobre esta temática. La idea del Ateneo no es profundizar demasiado en el detalle de estos artículos ni en todas las citas que contienen estos artículos porque se hace muy largo, pero bueno, de los 3 artículos que traje, el primero es una revisión sistemática que habla un poco de los cuidadores y la telesalud de pacientes con demencia. El segundo es un estudio piloto de una intervención que se hizo para pacientes con enfermedades crónicas y sus cuidadores informales, siempre haciendo más que nada hincapié en los cuidadores informales. Y por último, el tercero es un estudio que habla un poco de la costo-efectividad de una intervención que se realizó, que no vamos a hablar específicamente del trabajo de esa intervención, sino más bien el estudio que se hizo, el análisis de costo-efectividad después, pero bueno, ya lo vamos a ver. El primer artículo entonces se llama Los efectos de las tecnologías de la información y la comunicación en los cuidadores informales de personas con demencia, una revisión sistemática. Es un artículo publicado en el 2019 en el Journal Alzheimer's and Dementia Translational Research and Clinical Interventions, es de la Alzheimer's Association de Estados Unidos. Como introducción, en este artículo nos hablan un poco de lo que es las promesas, ¿no? La actualidad y las promesas de las tecnologías de la información y la comunicación para apoyar a lo que son los consumidores de la atención sanitaria, incluidos a los actores que digamos, rigen este Ateneo, que son los cuidadores informales, y que es la temática un poco de todo el track de informática para la comunidad. Digamos, en relación a esta patología en la que se centra en este artículo, que es la demencia, lo que nos dicen es que hasta un 75% de las personas que viven con demencia en Estados Unidos, de donde es el artículo, son atendidos por miembros de la familia en sus hogares, es decir, cuidadores informales, estimando que hay alrededor de 15 millones de cuidadores informales, constituyendo hasta 18.000 millones de horas de atención no remunerada cada año de estos cuidadores. En este sentido, la carga del cuidador de pacientes con demencia puede tener un impacto bastante adverso en lo que es la salud física de estos cuidadores, con niveles más altos de depresión, ansiedad u otros trastornos del estado de ánimo, así como generar conflictos familiares e incluso disminución de la interacción social y de las actividades sociales del cuidador. Entonces, esta revisión sistemática lo que pretende es evaluar lo que es el estado del arte, por lo menos hasta el momento donde se realizó, de las intervenciones de
tecnologías de información y comunicación en salud de los cuidadores informales en personas, de personas con demencia. Un poquito de los métodos que utilizaron, digamos, realizaron búsquedas bibliográficas en distintas fuentes que las tienen ahí, utilizando los conceptos asociados con TIC, Tecnologías de la Información y Comunicación, Demencia y Cuidador. Los estudios que encontraron se evaluaron mediante la herramienta de evaluación de la calidad para estudios cualitativos o Quality Assessment Tool for Quantitative Studies, que puede utilizarse para calificar diversos criterios de los estudios como el diseño, sesgos, factores de confusión, los métodos de la recogida de los datos, el análisis de los datos, entre otros. Y en esta revisión se incluyeron solo los ensayos clínicos aleatorizados, RCT de las siglas en inglés, Randomized Controlled Trials, de intervenciones con TIC para cuidadores informales de personas que viven con demencia. En cuanto a los resultados entonces de los artículos que encontraron, se identificaron alrededor de 650 publicaciones de texto completo, y tras la eliminación de lo que eran duplicados, revisión de títulos, resumen y el texto completo, se evaluó la calidad de 2 estudios y se evidenció que los estudios variaban bastante en cuanto a la tecnología, a la implementación, a los resultados y a la evaluación de la intervención. Siguiendo un poquito con los resultados, de las cosas interesantes que pudieron observar y concluir en esta revisión sistemática, los estudios identificados variaron bastante en la calidad metodológica. Lo que reportan en este estudio es que aunque la mayoría de los estudios tenían una calidad que al menos era moderada, en todos se encontró por lo menos y generalmente un sesgo de selección que comprometía la fiabilidad y la validez de la evaluación de la intervención. Es decir, casi todos los estudios, digamos, en cuanto a la demografía de sus participantes, había bastantes sesgos que no representaban, no eran representativos, digamos. Esto igual lo vamos a volver a ver más adelante, también aparece en los próximos artículos. Además, casi todas las medidas de resultado eran autorreportadas, digamos. Esto, aunque es típico, digamos, en los estudios de los cuidadores, el autorreporte siempre está sujeto a lo que es un sesgo de sobreinformación y subinformación de las respuestas. También los estudios variaron bastante con respecto a lo que eran las dosis y la intensidad de las intervenciones, lo que dificultaba una integración de lo que son los resultados de los estudios. Y un problema parecido pasaba con el tema de la configuración de las intervenciones. Había mucha variación, digamos, variaban por ejemplo tanto en lo que era la unidad de exposición, podían ser individuales o por grupo, de las tecnologías aplicadas, por ejemplo si era video, solo video, video y teléfono, solo teléfono, el uso de la tecnología, digamos, si había un contacto directo telefónico con el intervencionista contra lo que podría ser, digamos, el intervencionista el que lleva a cabo la intervención frente a lo que podía ser un sistema de respuesta telefónica interactiva que fuera automatizada, y también de la gente que llevó a cabo la intervención, es decir, si había o no un intervencionista o si era autodirigida. Además, en relación a lo que son los efectos de las intervenciones que ellos encontraron en esta revisión, identificaron un número limitado de estudios que informaron efectos que eran estadísticamente significativos sobre los resultados de estos cuidadores informales, pero que a pesar de que no había tantos resultados significativos, que también lo vamos a ver un poco en los artículos que vienen, en algunos casos, los estudios parecían dirigirse de una manera adecuada a lo que era el apoyo de los cuidadores para resultados afectivos variados, como podían ser la carga, la depresión y la ansiedad. Sobre todo recalcan ellos que encontraron en lo que eran intervenciones basadas en teléfono. Entonces, algunas limitaciones de este estudio, digamos, solo se incluyeron estudios que eran RCT, digamos, Randomized Controlled Trials, no se incluyeron otras formas de intervención de las TIC, tampoco se incluyeron intervenciones
de las TIC dirigidas al comportamiento de cuidadores profesionales, y además es posible que no hayan tenido en cuenta algunos ensayos de intervenciones que tuvieran efectos estadísticamente significativos sobre resultados de cuidadores, porque solo se incluyeron 4 de 10 tipos de demencia. Las más frecuentes, que son Alzheimer, demencia vascular, demencia frontotemporal y demencia de cuerpos de Lewy. Entonces, bueno, muy brevemente conté lo que me parecían los puntos más importantes de esta revisión sistemática, los más interesantes. Entonces, como conclusión de esta revisión, digamos, los hallazgos de esta revisión podrían servir para conocer un poco, por lo menos hasta el momento donde se realizó, el estado actual de lo que son las intervenciones eficaces de las TIC, digamos, para los cuidadores informales, y así poder identificar cuáles son los puntos clave para poder orientar o estrategias sanitarias o incluso el desarrollo de intervenciones futuras para poder seguir mejorando la salud de los cuidadores. Pasando al segundo estudio, este es un estudio denominado estudio piloto de un método de telesalud para entrega de herramientas poderosas para los cuidadores, publicado en el año 2019 en el Journal Activities, Adaptation and Aging de Estados Unidos. Acá, bueno, ya hablamos de la revisión sistemática recién, que incluía varios estudios. Acá nos centramos particularmente en uno, donde hicieron una intervención en particular que me parecía que era interesante de traer para el Ateneo de hoy. Entonces, como hablamos recién un poco, digamos, los cuidadores tienen este riesgo mayor de sufrir problemas de salud física y salud mental, y estos riesgos podrían mitigarse con la participación, lo que nos cuentan por lo menos en este artículo. Existe un programa de bienestar basado en la educación para cuidadores. Este programa se llama Powerful Tools for Caregivers, o PTC, que enseña a los cuidadores a cuidarse de sí mismos. Los cuidadores en este programa, que tradicionalmente eran personas, se reúnen una vez por semana durante 1 hora y media o 2 horas durante 6 semanas. Y en cada semana se centran en distintas herramientas para digamos, cuidar de su propia salud. En la primera semana hacen hincapié en lo que es la importancia del autocuidado, en la segunda se centra en la identificación y en la reducción del estrés personal. Las semanas 3 y 4 se centran en las habilidades de comunicación, la quinta en el aprendizaje de las emociones, la sexta y última en el dominio de las decisiones del cuidador. En este sentido, digamos, los ensayos del programa de estas herramientas en persona demostraron una mejora en los comportamientos de autocuidado de los cuidadores, un aumento también en la autoeficiencia, un mayor uso de los recursos comunitarios, también una reducción en lo que son los niveles de estrés y en lo que es la carga del cuidador y por ende, digamos, teniendo en cuenta todos estos aspectos, en una mejora del bienestar psicológico. Pero en lo que hacen hincapié en este artículo es que existen muchas barreras, digamos, para la asistencia presencial de estos programas. Hay muchos cuidadores que tienen dificultades para asistir presencialmente, por ejemplo, porque no tienen tiempo, porque tienen dificultad para obtener un relevo o un respiro del cuidado, sumado a lo que son problemas de costo y de tiempo relacionados con el transporte. Entonces, en este estudio piloto y en este artículo, lo que se trató de examinar eran los resultados de un formato de telesalud para este programa de bienestar basado en la educación llamado Herramientas Poderosas para los Cuidadores. Entonces, ellos principalmente lo que se plantearon eran 3 preguntas y que quisieron responder en este artículo. La primera era: ¿proporciona la telesalud un espacio para aumentar el acceso a estas herramientas según el nivel de asistencia a las clases de los cuidadores? Si los cuidadores que participan en un programa de PTC por telesalud demuestran mayor autocuidado y una mejora en el bienestar, según la encuesta Taking Care of You, la escala Baker's Caregiving Outcome Scale y la Center for Epidemiologic Studies Depression Scale Revised, que son los instrumentos que utilizaron para medir, que ahora los vamos a ver. Y la tercera pregunta que se hizo en este estudio es si la participación en un programa de telesalud de PTC aumenta las interacciones sociales de los cuidadores.
Un poquito de los métodos que usaron: se reclutaron líderes para dar las clases, certificados de áreas geográficas y organizaciones que tuvieran alguna necesidad de aumentar el acceso a este programa a los cuidadores de la zona, y estos líderes recibieron formación adicional para prepararse para poder seguir el protocolo de investigación y dar las clases del programa a través de un formato de telesalud. Los participantes que reclutaron, digamos, bueno, había ciertos criterios de inclusión que, bueno, no los traje acá, pero eran todos cuidadores de adultos con alguna enfermedad crónica. A los participantes que reclutaron se les entregó un calendario de clases y material de ayuda del libro de este programa, que es del 2013, que está el programa que era presencial, que acompaña, digamos, a estas clases. Y el programa de telesalud constó de 6 clases de 90 minutos que estaban dadas de manera sincrónica a través de un software que se llama VC, que es un programa diseñado específicamente para prestar servicios de telesalud. Y los participantes completaron unas evaluaciones la semana antes de comenzar el programa, la semana después y 6 meses después de terminar, realizando así un tipo de diseño pre y post test con un seguimiento a 6 meses. Entonces, bueno, entre los elementos que había mencionado antes para hacer las mediciones, ellos utilizaron estas 3 cosas. Por un lado, la encuesta personalizada Taking Care of You, que contiene distintos ítems que tienen preguntas demográficas, preguntas relacionadas con situaciones del cuidado, un historial de salud y también otras medidas de resultado del programa original que era en persona, como preguntas relacionadas con la autoeficiencia del cuidador, el abandono del autocuidado, el número de actividades que realizan de relajación, frecuencia de actividades de gestión del propio estrés, el número de servicios comunitarios que utilizan, la cantidad de ayuda que reciben y la satisfacción con esta ayuda recibida. Por otro lado, otra de las herramientas que utilizaron era esta escala, que era la BECAS Caregiving Outcome Scale, que es un cuestionario que evalúa los cambios en la vida de los cuidadores informales, y la escala de depresión, que es un cuestionario que mide los síntomas de depresión en la población adulta en general. Como resultados, ya sé lo que me van a decir, el N es muy bajo, hubo 18 participantes que iniciaron solo el programa, esto lo vamos a hablar después, y 2 lo abandonaron, así que fueron 16 los participantes netos, es un N bastante bajo. La edad media fue de 60 años más o menos 10 años y predominantemente mujeres en un 77-80%, blancas no hispánicas también en un 80%. Y para los 16 participantes que completaron el programa, la asistencia a las clases fue bastante alta, con una media de 5,5 más o menos 2 aproximadamente. Entonces, volviendo un poquito a lo que eran las preguntas que se plantearon al inicio, digamos, si la telesalud proporciona un espacio para poder aumentar el acceso al programa y mejorar la asistencia. Bueno, la tasa de asistencia a las clases fue alta, indicando que los cuidadores pudieron asistir a las clases utilizando por lo menos este formato. En relación a la segunda pregunta, si los cuidadores demuestran un mayor cuidado y una mejora del bienestar, según estos elementos que acabo de mencionar, la única medida de resultado que mostró un cambio significativo antes y después de la evaluación fueron los síntomas depresivos medidos por la escala esta de depresión. Pero los participantes del estudio mostraron cambios positivos, aunque no fueran significativos, en todas las demás medidas de resultados, salvo la satisfacción con la ayuda recibida, que no mostró ningún cambio. Es decir, tanto la BECOS como la encuesta Taking Care of You, digamos, mostraron cambios positivos, pero no estadísticamente significativos. Entonces, viendo estos resultados, es posible que con un tamaño de muestra mayor estos cambios sí fueran significativos, estableciendo una limitación del estudio. Y por último, la tercera pregunta que ellos hacían era si el programa de telesalud aumentaba las interacciones sociales de los cuidadores. Los investigadores en este sentido midieron la socialización mediante los registros del uso de la herramienta VC y además con 6 ítems de la encuesta esta Taking Care of You,
Y la mayoría de los participantes, digamos, no llegaba a un log de un registro de uso de la herramienta, y la herramienta tampoco proporcionó datos significativos. Y los participantes que respondieron a las 6 preguntas de la encuesta dijeron que no mantuvieron contacto con otros compañeros de clase en la evaluación ni en el seguimiento a los 2 meses, con lo tanto, respondiendo a esta pregunta, no hubo contacto después de la clase. Entonces, bueno, un poquito ya mencioné y anticipé las limitaciones. Digamos, el estudio estaba limitado, el estudio piloto, porque era un estudio piloto, estaba limitado por la pequeña muestra, que era 18, de los que 16 completan el estudio. Los cuidadores estaban limitados en la diversidad, digamos, sexo, raza o etnia, siendo la mayoría participantes mujeres. Esto también lo mencioné antes cuando hablé un poquito en la revisión sistemática. Esto también saltaba en la revisión sistemática del primer artículo. Y además los participantes, bueno, era lo que decía, eran más bien blancos, no hispanos o afroamericanos, y los cuidadores de otros orígenes raciales no estaban representados, evidenciando, digamos, una falta de generalización tal vez. Además, otra de las limitaciones del estudio es que las tasas de respuesta posterior al programa y a los 6 meses fueron de 72% y 56% respectivamente, con lo cual todavía más se limitaba el estudio. Entonces, digamos, el estudio tal vez no tenía suficiente potencia como para captar los cambios en lo que eran las variables de resultado, necesitando que tal vez las próximas investigaciones de este tipo incluyan una muestra que tenga mayor tamaño y métodos mejorados para poder obtener mayores tasas de respuesta en los periodos de seguimiento. Entonces, digamos, como conclusión, si bien, bueno, acabo de decir varias limitaciones del estudio, y bueno, hay que tener en cuenta que era un estudio piloto, la conclusión de todo lo que encontraron es que la investigación demostraría que un programa de bienestar basado en la educación para cuidadores, que tradicionalmente se daba en persona, puede trasladarse a un formato de telesalud con resultados positivos para los participantes. Bueno, pasando al tercer y último artículo. Acá, esta es una temática que a mí particularmente siempre me interesa, la costo-efectividad o los costos en salud. Este artículo se llama Costo-efectividad de una intervención de telesalud para el apoyo al cuidado de la demencia en el hogar, resultados del ensayo clínico FamTech Care, publicado, este es más reciente, del año 2021, en el Journal Research in Nursing and Health, también en Estados Unidos. Bueno, es sabido que la determinación del costo-efectividad de las intervenciones tecnológicas es un aspecto fundamental para garantizar que estas intervenciones puedan ser adoptadas. En ese sentido, la intervención de FamTech Care es un proyecto de telesalud que pone en contacto a los cuidadores familiares, a los cuidadores familiares de personas con demencia, con un feedback hecho a medida, digamos, específico para esa familia y ese cuidador, en expertos en la atención de demencia, que está basada en grabaciones de video iniciadas por el cuidador sobre situaciones de atención que pueden llegar a ser difíciles o desafiantes. Esta intervención, digamos, la idea de traer este artículo no es tanto ver los resultados y la metodología que utilizaron digamos, en la intervención que realizaron, sino más bien el análisis de costos, efectividad que se hizo después. Por eso, digamos, solo voy a decir que en la intervención, esta intervención que hicieron demostró reducciones significativas en lo que era la depresión de los cuidadores y aumentos en la competencia del cuidador en comparación de lo que fue un apoyo telefónico estándar, tal vez como se puede hacer tradicional. Entonces el objetivo del artículo que traje es reportar lo que es el costo-efectividad de esta intervención de telesalud. Entonces, igual un poquito voy a mencionar algunas cositas solo para tener en claro cómo fue la intervención. De todas maneras, primero hay que aclarar que las intervenciones de atención en la demencia, para que sean eficaces, tienen que estar dirigidas a lo que es la naturaleza diádica del cuidado, en lugar de centrarse solo en lo que puede ser el cuidador individual o solo en la persona con demencia. Entonces, tradicionalmente los
los expertos, digamos, solo podían proporcionar recomendaciones de atención a los cuidadores basándose en lo que eran recuerdos retrospectivos del cuidador y no en una observación directa. Pero lo que pasa es que este recuerdo histórico del cuidador siempre puede estar limitado por lo que es la capacidad del cuidador para identificar y recordar de una manera eficaz las situaciones o las necesidades de las personas con demencia e incluso los factores ambientales circundantes. En ese sentido, la telesalud, o por lo menos este método de telesalud que plantean en esta intervención, proporcionaría un medio no solo para abordar esas limitaciones del recuerdo retrospectivo, sino también para llegar a los cuidadores a través de lo que es una observación directa, pudiendo concluir en un apoyo, digamos, individualizado y hecho a medida mediante esto de la observación directa. Un poquito de los métodos de este trabajo que hicieron, un ensayo controlado y aleatorizado para la evaluación de los efectos psicosociales en los cuidadores, y recibieron una intervención durante 3 meses, un grupo que se comparó con los cuidadores que recibieron solo apoyo telefónico, recogiendo los datos en la línea de base, y a los 3 meses incluyendo los datos de los costos, que es en lo que se basa este artículo. Digamos, por ejemplo, los costos fijos de equipos y los costos en tiempo, por ejemplo, del personal, tomando las muestras de las diadas reclutadas entre 2014 y 2018. Entonces, brevemente, digamos, lo práctico de la intervención era la grabación del video. Para grabar el video, los cuidadores recibieron una unidad de monitorización de video o MU sin costo alguno, que incluía un iPad, la aplicación y el soporte. Y lo que tenía esta unidad de video de monitorización es que, a diferencia de la grabación tradicional, la aplicación tiene una capacidad de almacenamiento buffer que permite capturar y guardar el video antes que el cuidador inicie la grabación, pudiendo así capturar el tiempo que precede a una situación de atención que puede ser difícil de desafiar. Entonces, esta función permite al equipo de expertos identificar antecedentes que conducen a esta situación. De todas maneras, el cuidador revisa y decide si quiere subir este video o no a un sitio web para que lo revise el equipo de expertos, a un sitio seguro IPA Compliance, y las grabaciones después son revisadas semanalmente por un equipo de expertos interdisciplinarios en lo que es la atención de demencia, que proceden de distintos campos como la enfermería, psiquiatría geriátrica, trabajo social o psicología, y se desarrollan, como venía diciendo, intervenciones a medida a partir de protocolos de atención de demencia, así como también de la experiencia clínica. Bueno, y acá ya metiéndonos más en el tema de este artículo, que es el tema de los costos, digamos, para realizar lo que es un cálculo de costo pragmático de la intervención, se usó lo que es el cálculo de costos basados en el proceso de la intervención, utilizando registros de costos fijos y el tiempo que había mencionado antes. Lo que tiene este costo pragmático es que genera un costo realista para la intervención que se aplica, digamos, en el entorno comunitario. Entonces, en comparación con lo que sería los costos presupuestarios para llevar a cabo el estudio de la investigación. O sea, es bien pragmático. Además de esto, el análisis de costo-efectividad se completó con lo que es el cálculo del ratio costo-efectividad incremental. Esta es una medida, digamos, que es la relación entre la diferencia de costos entre lo que son el grupo de intervención, el grupo control, y la diferencia de eficacia de la intervención. Es decir, lo que hace este tipo de medidas es relacionar el costo promedio de una intervención en salud y el beneficio promedio de la misma. Entonces, la diferencia de costos entre los grupos de intervención y de control se calculó utilizando los resultados del cálculo de los costos basados en el proceso que mencionaba antes, esto de Process Based Costing. La eficacia se determinó calculando la diferencia de cambio en los resultados de depresión del cuidador y la competencia del cuidador entre los grupos que fueron los resultados seleccionados para el análisis de costo-efectividad, porque se encontró que tenían cambios significativos para el grupo de intervención en comparación con el grupo control en
en la intervención que se realizó, que era esta FamTech Care. La depresión del cuidador se midió con la misma escala de depresión que mencioné en el artículo anterior, y la competencia del cuidador se midió mediante el cuestionario breve de sentido de competencia. Bueno, un poquito de números, digamos, según el cálculo de los costos basados en el proceso, la intervención a los 3 meses costó un total de $48 aproximadamente, redondeé un poco los números para traerlos acá, y el control costó un total de $7 aproximadamente por día por semana, esto siempre, ¿no? Por día por semana. Y casi un tercio de los costos del grupo de intervención procedían de la unidad de monitorización, representado por la aplicación y espacio de almacenamiento de un 85%, y el otro costo principal fueron el de los expertos, que era casi un tercio con $14 aproximadamente, y otro tercio el salario de la enfermera intervencionista con $15 por día por semana. Entonces, la diferencia de costos entre los grupos, intervención y control, fue de $41 por día por semana, siendo la intervención entonces más cara. Y el ISER, esta medida, o este ratio que les había mencionado antes, basado en el nivel de depresión, fue de $18 por día por semana. Por lo tanto, digamos, costó $18 por día por semana durante 12 semanas lograr una mejora significativa en la depresión de los cuidadores en el grupo de intervención con respecto al control, y el ISER de la competencia fue de $36 también día a semana durante las 12 semanas, también logrando una mejora significativa en la competencia en relación de los dos grupos. Entonces, digamos, las conclusiones que ellos sacan es que la intervención de telesalud, esta FamTech Care, resultó ser más costosa por el equipamiento, sobre todo el tiempo de los expertos, pero también produjo mayores mejoras, digamos, lo que es el resultado para los cuidadores de los familiares, digamos. En salud, el ahorro de costos no siempre equivale automáticamente a la costo-efectividad, ya que un mayor costo puede proporcionar una mejor salud. Entonces así se utilizó el ISER para determinar la diferencia de los costos entre los dos grupos, demostrando que no costaría más de $36 por día por semana lograr un impacto significativo en los resultados del grupo de intervención en comparación con el control, equivaliendo a un costo real de $48 por día por semana en el caso de lo que fue esta intervención específica del FamTech Care. Otra conclusión a la que llega en este artículo, digamos, acá introducen el concepto de willingness to pay, digamos, la voluntad para pagar, que es el importe, digamos, de esta voluntad para pagar del cuidador. Lo que ellos dicen es que puede utilizarse como umbral para determinar si las intervenciones son rentables según esta medida que es el ISER. Aunque se desconoce lo que es, digamos, el importe de esta voluntad a pagar para esta intervención específica, hay un ensayo diferente, que ahí abajo les dejo la cita, que demostró que los cuidadores de familiares de personas con demencia estaban dispuestos a pagar $36 por sesión por una intervención centrada en la formación de los cuidadores para que realicen actividades adaptadas a una persona con demencia. Entonces, teniendo en cuenta este umbral de la voluntad a pagar, la intervención esta de FamTech Care parecería ser costo efectiva basada en el ISER. Además, algunas cuestiones que mencionan en el artículo me parecieron que estaban buenas, porque después de hacer todo este análisis de costos, también estas cuestiones que voy a mencionar ahora seguro pueden terminar disminuyendo aún más los costos. Por ejemplo, se pueden, digamos, los costos tecnológicos deberían seguir reduciéndose a medida que avanza la tecnología. También la mayor parte de los costos tecnológicos estaban asociados con lo que era la aplicación y el almacenamiento en el servidor asociado. Otras reducciones que mencionan es que si la intervención se adaptara para que los cuidadores usaran su propio dispositivo para la grabación de los videos, eso también disminuiría los costos en lo que fue la mayor cantidad de costos que fue en el equipamiento. Y los costos también podrían basarse en lo que es la ubicación del cuidador y el equipo disponible, digamos, lo que serían los costos de envío de equipamiento, por ejemplo, que sí se realizaron en este estudio. Además, una parte muy interesante que mencionan para disminución de costos es que los costos de los expertos podrían ser reembolsados, cubiertos por un financiador. Digamos, a pesar de que
el ISER está dentro el ISER de la intervención está dentro de lo que es el umbral de la voluntad a pagar, el costo del bolsillo igual podría ser restrictivo para las díadas. Entonces, que el equipo de expertos sea reembolsado o cubierto por un financiador podría ser esencial para garantizar lo que es la igualdad de acceso a la intervención. Una nota que hacen que está buena, dado que este artículo es más reciente de 2021, es que antes de la pandemia los financiadores, por lo menos en Estados Unidos, cubrían pocos servicios de telemedicina, pero con la pandemia se provocó un poco más la expansión y el pago de los servicios de telesalud dentro del sistema sanitario, por lo menos estadounidense. Bueno, llegamos al final. De vuelta, este es el recorrido que hicimos, revisión sistemática primero de intervenciones con resultados, qué tipo de resultados, qué tipo de intervenciones en pacientes con demencia y sus cuidadores, un estudio piloto en particular con pacientes de enfermedades crónicas y sus cuidadores, tal vez encontrando algunas cosas que sí eran significativas y otras que no, pero la realidad es que era un estudio piloto y el N era muy bajo. Y otra de costo-efectividad, que espero haberlo explicado lo más claro posible, pero bueno, el concepto que me llevo y espero que se lleven ustedes también es que, digamos, se pueden hacer intervenciones costo-efectivas en salud. Así que muchas gracias por la atención y no se pierdan el próximo Ateneo, el 2 de junio del 22, inaugurando el track de seguridad ética y aspectos legales. El próximo Ateneo se titula Aspectos legales sobre inteligencia artificial en la práctica médica y va a ser dado por la doctora Carolina Vargas. Adiós.